Bienvenidos a esta clase del curso de diseño de máquinas y mecanismos. La semana anterior estuvimos analizando cómo es que debemos de analizar los ejes y las flechas. Y conversábamos de que los ejes eran elementos que eran estáticos y que por tanto su análisis se analiza como una viga en estática como la que ya conocemos. Sin embargo, en las flechas, que es como el elemento más complejo que vamos a tener y que a lo largo de todo el capítulo estuvimos llamándoles ejes por una connotación histórica, eh, tienden a ser más complicados porque estos elementos están sometidos a cargas dinámicas, por lo cual implica que tenemos fatiga y al tener fatiga, entonces lo que está sucediendo es que pues hay que hacer un análisis más profundo. Sin embargo, todo ese trabajo que hemos hecho de nada nos sirve sin tener en cuenta el elemento que vamos a estar viendo durante esta clase. Estos elementos son los cojinetes, dentro de los cuales podemos encontrar los cojinetes de contacto rodante, los cojinetes antifricción o cojinetes de rodamiento, que es como comúnmente se les llama a estos tipos de elementos que transfieren la carga principal mediante un elemento que experimente un contacto rodante en vez de un contacto deslizante. Vamos a ver, estos elementos lo que hacen es que permiten que gire un elemento o se desplace un elemento con una fricción muy baja, tanto que la podemos considerar despreciable en comparación con la fricción inicial que pueda tener un cojinete de manguito, por ejemplo, o es decir, dos piezas que estén unidas sin un elemento rotatorio. Dentro de las cosas que podemos encontrar que describen a estos elementos está la carga, la velocidad, inclusive la viscosidad de operación del lubricante que vamos a ponerle a ese elemento. Y de ahí que entonces vamos a poder nosotros decir que vamos a tener un elemento que nos permite girar o desplazarnos con una baja fricción. Ahora, es muy importante que nos quitemos el término de describir un cojinete de rodamiento como antifricción. Esto, aunque es muy utilizado dentro de la industria, es muy poco profesional decirlo, porque realmente sí hay fricción en el elemento. Recordemos que gracias a la fricción es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, caminar. Entonces, decir que uno de estos elementos no tiene fricción o es antifricción, estamos dando un significado incorrecto. Ahora, desde el punto de vista de un diseño mecánico, el estudio de los cojinetes va a diferir de varios aspectos cuando se compara con los estudios de otros elementos. Y esto se debe a porque los cojinetes ya existen, es decir, son elementos que vamos a encontrar nosotros como elementos estándares. Por lo tanto, lo que a nosotros una de las cosas que más nos interesa es entender cuál es la vida útil para así entonces poder seleccionar de acuerdo a las dimensiones que vamos a estar diseñando los otros elementos y las características de trabajo, cuál va a ser el más importante. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta factores de carga por fatiga, la fricción, el calor, la resistencia a la corrosión, entre otros elementos que van a ser fundamentales para que entonces podamos tener una decisión lo más adecuada posible. Ahora bien, hay muchos tipos de cojinetes y estos cojinetes debemos de irlos describiendo y cada uno tenemos que analizarlo. Como son elementos que se analizan por su gran volumen y por sus características, tenemos que tener claro que no es un elemento que se analice de una forma determinística, es decir, que analizamos uno y ya tenemos los resultados, sino por el contrario, es que nosotros estamos trabajando con un elemento que trabaja con una naturaleza estadística. De hecho, que esa naturaleza estadística de la vida que tiene se representa por la distribución de Weibull.
Y estas ecuaciones determinísticas que podrían reflejarlo no nos dan la mejor idea. Por lo tanto, en los catálogos, lo que nosotros vamos a estar encontrando siempre es la distribución estadística de la vida de acuerdo a la distribución Weibull. Entre otros elementos que vamos a estar analizando son los tipos de cojinetes que vamos a tener y para qué nos permiten. No es lo mismo un cojinete de bolas como el que estamos viendo en las imágenes o un cojinete de rodillo o un cojinete cónico. Cada uno de ellos sirve para diferentes actividades y entre esas actividades podemos encontrar, por ejemplo, la ubicación de las cargas. Y esto es fundamental que nosotros lo determinemos, puesto que si nuestro elemento va a estar sometido a cargas axiales, jamás podremos utilizar un rol que utilice rodamientos con bolas. Por el contrario, probablemente vayamos a ocupar uno que sea cónico. Dentro de los tipos de cojinetes que podemos observar, en la izquierda tenemos una serie de elementos, perdón, los de la derecha serían una serie de descripciones de los cojinetes en los cuales utilizan bolas para hacer sus movimientos. Dentro de ellos tenemos los de ranura profunda, con ranura de entrada para las bolas, de ranura angular, los protegidos, los sellados, los de autoalineación externa, con bola de doble fila, con autoalineación, de empuje y de empuje autoalineados. Y dentro de ellos, en la imagen de arriba, podemos ver sus diferentes características. Tenemos el anillo exterior, el anillo interior, tenemos el radio de esquina, los hombros, los radios de esquina internos, las pistas de las bolas de los anillos interiores, los separadores o retenes, las pistas de bolas en el anillo exterior, así como tenemos un ancho, un diámetro exterior y un diámetro interior. Estos elementos que tienen diferentes formas o que nos sirven para que formen o trabajen en diferentes ambientes. De esta forma nos da una gama suficientemente grande para solucionar la mayoría de problemas. Así como también podemos entender o podemos deducir que todos estos elementos son elementos estandarizados. Y la mayoría de fabricantes de cojinetes siempre proporcionan manuales de ingeniería y folletos que contienen detalladas descripciones de estos dispositivos. Es poco viable pensar que, por ejemplo, vamos a poder encontrar todo en el libro de texto sobre estos elementos. Uno de los catálogos que podrían ustedes utilizar, que es digital, es el catálogo de McMaster, en el cual ustedes van a poder encontrar estos tipos de roles, así como otros más y sus diferentes medidas. ¿Y por qué es que entonces en estos elementos o qué es lo que nosotros andamos buscando con estos elementos? Bueno, toda esta variedad que tenemos, por ejemplo los sellados, es para que puedan trabajar en ambientes donde nos interesa que el polvo o las condiciones ambientales no permitan que entren a las pistas y puedan trabajar de forma correcta. Un rol de doble fila nos permite determinar o nos permite que se soporten mejor algunas cargas laterales o axiales, puesto que él va a dar una firmeza mayor al haber más puntos de contacto de rodadura. O en su defecto van a requerir una gran mayor presión o un mayor esfuerzo a la hora de aplastar las diferentes bolas. Por otro lado tenemos los de autoalineación, que lo que nos permiten es que lo metamos, aunque exista algún tipo de vibración, él se pueda o haya una alineación incorrecta, se puedan alinear de forma correcta. Ahora bien, nunca, por lo que más quieran, los cojinetes de rodillos cilíndricos, los cojinetes de bolas de empuje van a trabajar en un sentido para el que se fabrican o el que no se fabricaron. De ahí que entonces existen otros tipos, como los que estamos viendo en la imagen de la derecha o izquierda, dependiendo cómo lo estén viendo,
con algunos cojinetes de rodillos, por ejemplo, cilíndricos en la figura A o en la D. Estos elementos nos propician un área muy grande de contacto para soportar la carga radial. Sin embargo, para la carga axial no nos funcionan y más bien lo que estaríamos haciendo es dañarlos rápidamente. Por otro lado, los rodillos helicoidales se fabrican siempre con un devanado de material rectangular alrededor de la forma de los rodillos. Esto para que después de endurecerlos y rectificarlos tengan una mayor flexibilidad y soporten un desalineamiento considerable. Recordemos que estos elementos nos sirven para sujetar elementos que tienen que girar o movilizarse de forma con baja fricción. Y aquí es entonces donde nos interesa que son elementos que siempre se van a poder ensamblar y desensamblar. Y es por esto que entonces cada vez que analizamos los cojinetes debemos estar muy claros cuál es la aplicación para así seleccionar el tipo de cojinete que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros analizar? Bueno, lo que a nosotros nos interesa analizar es la vida de los cojinetes. Cuando rotan la bola o el rodillo del cojinete de contacto, se desarrollan esfuerzos de contacto en el anillo interior, en el elemento rodante y en el anillo exterior. Como la curvatura de los elementos en contacto en la dirección axial es diferente de la curvatura en la dirección radial, las ecuaciones de los esfuerzos son mucho más complicados que las ecuaciones de Hertz que se han visto en capítulos anteriores. Y si un cojinete está limpio y se lubrica de manera apropiada, si está montado y sellado para evitar la entrada de polvo y suciedad, si se mantiene en estas condiciones y se hace funcionar a temperaturas razonables, entonces la fatiga del metal será la única causa de falla. Puesto que la fatiga del metal implica muchos millones de aplicaciones de esfuerzos que se soportan con éxito, se necesita una medida cuantitativa de vida, y las medidas comunes que podemos encontrar son las siguientes. La primera, el número de revoluciones del anillo interior, siempre y cuando el anillo exterior es el que está inmóvil, hasta que se presente la primera evidencia tangible de fatiga. Y la segunda, el número de horas de uso a una velocidad angular estándar, hasta que se advierte la primera evidencia tangible de fatiga. Entonces, el término que comúnmente se emplea es vida del cojinete, que se aplica a cualquiera de las medidas que acabamos de mencionar. Es importante que observemos, como en todo tipo de fatiga, la vida, según se define anteriormente, es una variable estocástica y como tal tiene distribución y parámetros estadísticos asociados. La medida de la vida de un cojinete individual se define como el número total de revoluciones de operación del cojinete hasta que se presente el criterio de falla. Bajo condiciones ideales, la falla por fatiga consiste en el descarcarado de las superficies de soporte de la carga. Diferentes normas establecen que el criterio de falla es la primera evidencia de la fatiga, pero el criterio de fatiga de los laboratorios de diferentes compañías, por ejemplo como la Timken, consiste en que el descascarado o picadura de un área de 0.01 pulgadas cuadrados es suficiente para determinarla. La vida nominal es un término sancionado por la norma de la American Bearing Manufacturer Association, que emplean la mayoría de los fabricantes de cojinetes. Y la vida nominal de un grupo de cojinetes de bolas o de rodillos prácticamente idénticos se define como el número de revoluciones que 90% de un grupo de cojinetes alcanza o excede antes de que se desarrolle el criterio de la falla. La vida media es la vida 50º percentil de un grupo de cojinetes. El término vida promedio se ha empleado como sinónimo de la vida media, lo cual contribuye a una posible confusión. Estos elementos tenemos que tenerlos muy claros
puesto que nosotros en el trabajo y en el desarrollo del diseño mecánico son los elementos que más vamos a tener que analizar para así poder hacer la correcta selección del elemento adecuado. La imagen que estamos viendo es la imagen que surge cuando se hacen el grupo de pruebas de cojinetes que nominalmente son idénticos con el criterio de vida-falla a cargas diferentes. Estos datos lo que nos dicen es que están siendo representados en una gráfica logaritmo-logaritmo. Lo que establecen es un punto individual donde la carga y la vida nominal de un grupo son las coordenadas que se transforman de esa manera logarítmica. Y la confiabilidad asociada en cualquier punto y con todos los demás elementos va a ser del 90%. De esta manera podemos entonces desarrollar o encontrar cuál es la ecuación que nos va a definir esto. Esa ecuación es la fuerza por el grupo 1, o sea, L elevado a la 1 entre A, que es igual a una constante, donde el valor de A va a depender si es un cojinete de bolas o un cojinete de rodillos. ¿Para qué es que nos sirve esto? Entonces, bueno, a partir de estos experimentos y de estas gráficas, podemos entonces observar que en los catálogos nos dan la carga nominal, que se define como la carga radial que ocasiona que el 10% de un grupo de cojinetes falle durante la vida nominal de un fabricante de cojinetes. Y la carga nominal de catálogo siempre la van a denotarse como C sub 10. Esta carga es la que se conoce como carga nominal dinámica básica o en ocasiones solo como carga nominal básica. Si la vida nominal del fabricante es 10 a la 6 revoluciones, entonces la carga radial que sería necesaria para causar una falla durante una vida tan baja sería demasiado elevada y en consecuencia la carga nominal básica debe verse como un valor de referencia y no como una carga que realmente puede ser alcanzada por los cojinetes. Esto nos lleva que cuando vamos a seleccionar un cojinete para una aplicación dada, es necesario relacionar la carga deseada y los requisitos de vida con la carga nominal de catálogo publicada que corresponde a la vida nominal del catálogo. Entonces, si nosotros empezamos a analizar estas ecuaciones, lo que nos permite ver es la ecuación que vamos a tener en pantalla. Esta ecuación, después de ser desarrollada, lo que nos está diciendo es que cómo podemos nosotros aprovechar esa información para que podamos tomar partido o entender qué es lo que se está reflejando. Entonces, lo que vean que lo que nos permite calcular es, primero, utilizando la fuerza de clasificación de catálogo, la vida nominal en horas, la velocidad nominal que vamos a tener. Y del otro lado tenemos la velocidad deseada, o sea, la que nosotros queremos, la vida deseada en horas y la carga radial deseada que vamos a tener. Y con esto podríamos entonces buscar en un catálogo de forma sencilla cuál es el elemento que nos permite o el rol que más nos va a permitir poder trabajar con él en el momento que estemos diseñando. Típicamente lo que vamos a buscar nosotros es despejar la fuerza FR y con esto entonces poder determinar cuál sería esa carga nominal de catálogo que es la que andamos buscando, que al final del día es la que me permite seleccionar cuál es ese cojinete ideal. Uno de los principales retos que tenemos nosotros como diseñadores es cuando tenemos que analizar sobre la relación que hay entre la carga, la vida y la confiabilidad. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos para diseñar. En esta gráfica lo que estamos viendo es justamente esa explicación. El catálogo a nosotros nos va a dar el punto A de información. Ese punto A, vean que es el que tiene la carga, la C10, que es la que nos interesa al final del día o es la carga de diseño.
¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos el análisis, tenemos el punto D de diseño, con una fuerza D y una medida de vida XD. Pero para que realmente nuestro diseño funcione, nosotros debemos irnos hacia C10. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues trazando una recta que nos pueda trasladar desde D hasta B. ¿Cómo se logra entonces hacer esto? Bueno, eso se logra introduciendo el factor de confiabilidad, y para eso en el libro se utilizan las ecuaciones 11.6 y 11.7 a nivel matemático. Pero lo que importa en este momento es cómo nosotros, desde el punto de vista de desarrollo y de diseño, lo que nosotros realmente estamos haciendo cuando hacemos estos análisis es moviendo o llevando desde nuestro punto de diseño hasta nuestro punto que queremos en C10. Y observen, muy importante, la confiabilidad es la que me permite trazar esa línea. Vean que R es igual a un RD. Ese RD es la confiabilidad que nosotros estamos definiendo para podernos trasladar. Aquí lo que nosotros debemos buscar es que RD sea igual a 0.9 y con eso entonces tener una línea paralela a las distribuciones de Weibull que habíamos visto anteriormente, que se ajuste a los parámetros del fabricante y de esta manera entonces poder encontrar ese punto. Cuando nosotros nos enfrentamos entonces al problema de seleccionar un cojinete, ya hemos visto las diferentes características que debe de tener. Una de esas otras cosas son las cargas combinadas tanto de radial y de empuje. En estos casos, la AMBA ha establecido diferentes estándares que podemos ir viendo. Por ejemplo, no es raro ver que un mismo elemento, un mismo cojinete, pueda tener un diámetro interior igual para diferentes diámetros exteriores o viceversa. Esto se debe a que la norma es bastante o lo suficientemente amplia para que podamos nosotros ir tomando la decisión de qué es lo que necesitamos. Lo que sí es cierto es que cuando entramos a cualquier catálogo y por ejemplo estamos en este McMaster en milímetros, observen todos los tipos que hay para que por ejemplo que ya tengan retenedores, que vengan sellados, entre otros. A estos elementos que estamos viendo aquí en pantalla podemos entrar y ver los detalles de cada uno de ellos. Importante ver que siempre podemos descargar el dibujo en 3 dimensiones o en 2 dimensiones dependiendo de lo que necesitamos. Podemos ver sus dimensiones principales como lo son el diámetro exterior, el diámetro interior y su ancho, así como las tolerancias que ellos tienen para que nosotros cuando estemos haciendo el diseño podamos tomar las decisiones correctas de cuál es el tipo de ensamble que ocupamos. Por otro lado, vean que nos dicen que es de tipo de bola y la dirección de la carga. En este caso es exclusivo para que fuera radial, es decir, en el momento en que yo aplique una carga que sale o entra de la pantalla, este rol va a fallar inmediatamente. Nos dice que es de una sola línea, que no es sellado, que o sea que es abierto. Los tipos de elementos de anillos, así como de las esferas, son estándares. También nos está diciendo que el eje que puede entrar aquí es circular. Nos dice el diámetro interior, la tolerancia, el housing o el tamaño del anillo exterior, como su tolerancia, el ancho y su tolerancia, los materiales. Y aquí es donde podemos encontrar ya más información. Nos da la C10 y la dinámica, que con la dinámica nos permite entonces también ver cómo se comporta con cargas variables y poder aplicar las ecuaciones que vienen en el libro si es que así realmente lo ameritamos para poder hacer la selección ante una posible carga variable. Siempre la carga variable va a ser mayor que si fuese una carga estática. Nos dice la velocidad, el tipo de lubricación que debe ir y cómo debemos montarlo. En este caso se debe hacer con una prensa para poderlo introducir en su cavidad, la temperatura, así como otros elementos que nos pueden ir definiendo, como por ejemplo la tolerancia en la que él puede desplazarse
en la zona radial. De igual forma, no son los únicos tipos de roles que podemos encontrar. De hecho, que en el catálogo de McMaster podemos encontrar otro montón de roles. Y por ejemplo, podemos encontrar los roles que nos permiten las cargas combinadas. Estos elementos, uno de los grandes detalles que debemos tomar en cuenta es cómo se van a dar las cargas. Entonces, de igual forma, podemos entrar a los diferentes catálogos y este que es, este es de bolas igual. Vamos a buscar aquí un elemento que nos permita cambiar cuál es el elemento que vamos a utilizar, porque podemos encontrarlos de conos, copas, rodillos o de jaulas. Entonces podemos entrar, por ejemplo, a los roller bearings y vamos a ver los que son cónicos. Estos elementos son muy buenos o son ideales para soportar cargas axiales, porque observen que si yo aplico una carga axial en la dirección que estoy moviendo el mouse, o sea, de derecha a izquierda, el rol puede apoyarse sobre la superficie y entonces de esta manera sujetar o sostener esa carga radial. Y de hecho, que si nosotros vemos acá, podemos ver que nos dan cuánto es la capacidad en carga radial y cuánto es la capacidad de carga axial o a través del eje. Como ven, este es uno de carga combinada. Ahora, si yo estoy instalando un eje que necesita soportar cargas axiales, idealmente vamos a poner uno en esta posición y el del otro lado lo vamos a poner opuesto, o sea, en espejo. Eso nos permite entonces que se sujete la carga axial en ambas direcciones cuando lo estamos trabajando. De igual forma, el resto de elementos que vamos a analizar se analizan como lo vimos para los elementos de bola. Así como también podemos observar el tipo de elemento que se requiere lubricación y de cómo lo vamos a alinear. Observen que todos estos elementos lo que nos está permitiendo es poder definir cuáles son nuestros mejor selección, y sería ilógico pensar que nosotros como diseñadores nos vamos a poner a realizar todo este proceso desde el principio. Por el contrario, más bien vamos a aprovechar todos esos elementos que ya están diseñados y que podemos utilizar, y por el contrario entonces ajustar los otros elementos, ya sean los housing donde van ubicados o los ejes, para que se ajusten a estas medidas. Es importante recordar que estos elementos, al estar en rotación, muy probablemente van a necesitar lubricación. Hay algunos casos en que no, pero si tienen que ser lubricados, debemos de ver cuál es el tipo. Normalmente, por ejemplo, las chumaceras tienen una entrada donde nosotros podemos estar constantemente aceitándolos y de esta manera darles mantenimiento. De igual forma, tenemos que tomar en cuenta cómo es que los tenemos que montar, por ejemplo, utilizando una prensa, así como también la ubicación. Cada vez que yo voy a hacerlo, el diámetro máximo del eje no puede superar el diámetro del anillo interno, y el elemento que nos rota, o sea el exterior, no puede ser más ancho que el que tenga el menor del diámetro exterior. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una pared tocando los dos, perdemos el efecto que tiene el elemento, o en este caso los cojinetes, para que funcionen. De igual forma debemos tomar en cuenta la alineación de todos los elementos o de todos los cojinetes para que funcionen adecuadamente. En el momento en que tenemos una pérdida de alineación, lo que va a suceder es que va a disminuir su vida útil. De esta forma, entonces, es importante que nosotros nos dediquemos a la tarea de conocer diferentes catálogos, conocer diferentes tipos de roles, y de esta manera podamos realizar una selección adecuada para la aplicación que tengamos en el momento. Con esto finalizamos entonces la lección teórica de esta semana.